Buenos días. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente, hermanitos y amigos que nos visitan el día de hoy. Vamos a dar inicio a este culto maravilloso. Empezamos nosotros normalmente con un estudio de la mañana. Vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle a Dios que nos dé orientación a través de la oración para empezar este estudio bíblico. Padre de la gloria, Señor, damos gracias por este hermoso momento, Señor. Gracias porque tú eres amoroso, compasivo, misericordioso con todos nosotros, Señor. Gracias de antemano, Padre, por traerme a mi hermanita Ana, Señor, a sus hijos aquí, reunirlos con Jorge, Padre. Tu oración ha sido respondida, tus misericordias se notan en este mundo, Señor. Tu compasión es movida por cada uno de los corazones que estamos aquí. Y gracias, Señor. Gracias por Honduras, gracias por Venezuela, gracias por los países latinos, América, gracias por Europa que nos ha recibido con tanto amor y cariño, tu creación, Señor. Te rogamos en este momento, Padre, que seguimos estudiando del apóstol Juan. Danos sabiduría de lo alto, Señor, para seguir comprendiendo sus libros, sus cartas, Señor, su evangelio de Juan, para conocerte aún más a ti, Señor, tu voluntad y tu divina providencia, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanitos. Hemos estado estudiando, amados hermanos, hemos estado estudiando el apóstol Juan. Juan es el discípulo amado de Jesús, ese que se recostó en el pecho del maestro en la cena. Ese discípulo amado estuvo en momentos muy importantes con mi Señor Jesucristo. Cuando había una niña enferma, Jesucristo tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan para ir a sanarla. Cuando él decidió transfigurarse como un cuerpo incorruptible, su rostro semejante al sol, ropas, vestiduras totalmente blancas, llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan para ese momento. Cuando Jesús, antes de morir, caminando hacia el huerto del Getsemaní, le dijo a Pedro, Jacobo y a Juan: acompáñenme, vamos a orar y vamos a velar, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. En circunstancias muy importantes estuvo este apóstol con Jesús. Él empieza primera, segunda y tercera de Juan con algo muy notable, que él dice: lo que yo he tocado, lo que yo he visto y he oído acerca de mi Señor Jesús, se los voy a decir. Hemos estudiado primera, segunda y tercera de Juan, y el mensaje principal de estas cartas de Juan es que nos está dando a nosotros el ánimo pronto. Bendiciones, hermanitos, Dios les bendiga. ¿Hay suficientes sillas, no? Sí. Continuamos. Entonces, ese ánimo pronto que Juan le dio en primera, segunda y tercera de Juan, era que nosotros entendamos que Jesús viene, que Jesús es el que nos ha salvado y nos ha redimido del pecado. Ahora, ¿qué te viene a la mente cuando Juan se le revela el Apocalipsis? Quizás hemos visto este libro, quizás hemos percibido este libro un poco difícil de comprender, un poco difícil de entender, o quizás un libro que no nos da una clara sabiduría o un claro entendimiento al poderlo leer. Efectivamente, hermano, es un libro difícil. Pero hoy, y a continuación de las clases siguientes que vamos a estudiar este libro a profundidad, le vamos a dar el entendimiento que Juan pudo recibir. Vamos a acercarnos a la palabra, vamos a acercarnos a un contexto donde Juan, ¿sabes cuál es el propósito principal de Apocalipsis, hermano? Usted, si alguien tiene algo que comentar, estamos en un estudio, podemos hablar abiertamente, podemos hacer preguntas. El texto principal del Apocalipsis es animar a la iglesia. Apocalipsis está allí para que la iglesia tenga una hermosa esperanza. Usted sabe lo que es abrumador, hermano, que nos digan a nosotros en noticias todo
todos los desastres naturales que están ocurriendo. Es abrumador que nos digan en noticias la pandemia que hemos sufrido. Es abrumador que nos llamen y nos digan los sufrimientos de los países latinos que vivimos. O quizás los sufrimientos políticos que sufre España. O quizás tantos problemas que hay en este mundo. Y si alguien se preocupase por saber qué ha de venir en el futuro, ¿será para darte malas o buenas noticias? Bueno, Juan ha visto el futuro, pero para darte buenas noticias. No quiero que pienses, no quiero que tu corazón se centre en pensar que este libro me dice el futuro para darme muy malas noticias. El libro de Apocalipsis está para que yo tenga una esperanza firme y fiel a mi Señor Jesús y saber que Él viene no a hacerme daño, Él viene a abrazarme, a enjuagar toda lágrima, a Él ser mi luz, a Él levantarme de los muertos. Hay muchas cosas hermosas que Jesús va a hacer. Voy a hacer un panorama rápido. Apocalipsis 1 en adelante, vamos a ver, antes de empezar verso a verso. El capítulo 1 relata, hermano, óyeme bien, cómo Juan va a recibir sabiduría de parte de Dios para escribir este libro. Juan estaba exiliado en la isla de Patmos por causa de la predicación de Jesús. Tú imagínate que yo no dejo de hablar de mi Señor Jesús y aquí me dicen, está prohibido hablar de Jesús. La puerta está cerrada, por favor. Me digan a mí, no puedes hablar de Jesús en Madrid. Y yo a causa de seguir hablando de Jesús en Madrid, me exilian a una isla. Porque ahí no voy a poder predicarle a nadie, a menos que le predique a los árboles o a los animales. Juan lo aislaron, hermano. Porque el don de Juan, el vínculo que tenía Juan con Jesús, no se pudo callar. Era algo emocionante saber y entender cómo Juan, con denuedo, con tanto amor, no se separó ni siquiera en el momento más difícil de Jesús, en una cruz. Si tú lees el pasaje de Juan, María, la madre de Cristo, Jesús desde la cruz a punto de morir, Juan, he ahí tu madre. Mira, madre, he ahí tu hijo. Le encarga la madre de Jesús a Juan. Es una gran bendición. Estamos en el capítulo 1 haciendo un pequeño recuento de qué significa todo esto. Luego, usted, si ve el pergamino de Apocalipsis, si vemos el original del Apocalipsis, hay muchos símbolos, hay muchas imágenes. Es muy simbólico, es muy visual acerca de las cosas que Juan pudo ver. Hay un versículo que me gusta de Apocalipsis, y es que Juan no pudo comprender tantas cosas que veía y dice, no hay palabras para yo decir a ciencia cierta lo que estoy viendo. Y yo pregunto, si nosotros tenemos el corazón de Juan, que quizás Juan no lo logró entender a ciencia cierta toda la profundidad de lo que estuvo viendo, nosotros quizás tampoco lo lograremos, pero nos vamos a acercar mucho, amados hermanos. Luego vemos de los capítulos en adelante, hay unos sellos que se van a abrir y nadie es digno sino Jesús. Los sellos son las etapas que va a sufrir Israel con Babilonia, con el imperio de Roma, la gran bestia, la gran Jezabel, son acerca de esta gran Babilonia y de este imperio de Roma. Luego, la Biblia termina con un mensaje de advertencia y esperanza para hombres y mujeres de cada generación. Cristo es victorioso y todo maligno ha sido derrotado. Al leer este libro de Apocalipsis, admire la gracia de Dios en la salvación de los santos, su poder sobre las fuerzas malignas de Satanás y recuerde la esperanza de esta victoria venidera. Hermano y hermana, concéntrate en entender de que Apocalipsis es para darte una esperanza viva, es para darte un ánimo pronto. La iglesia del primer siglo estaba perseguida,
La iglesia del primer siglo estaba abrumada con el imperio de Roma. En el año 70, importante decirte esto, Mateo 24, Jesucristo va camino al Gólgota. Ve unas mujeres llorando. Jesucristo se detiene y tiene tiempo para predicar, aunque va con un madero ensangrentado, con un dolor físico tremendo, pero él tiene tiempo, hermano. En su corazón hay tiempo para todo. Se detiene y le dice: mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque cuando vean a Jerusalén rodeada de a caballo y de ejército, tendrán que huir a los collados. El que esté en el campo, huya. El que esté labrando, huya. El que esté en la casa, huya. Y hay de las que estén encintas, las que estén embarazadas. Jesús en ese momento les revela: en el año 70, Jerusalén fue destruida. Año 70, Jerusalén fue rodeada de a caballos, de militares, de compañías de ejército, y fue destruida, hermano. Ahora imagínate, yo quiero que entiendas ahora lo que está pasando en las iglesias de Asia. Jerusalén fue rodeada y destruida. Los hermanos salieron huyendo, despavoridos con lo que tenían encima, corriendo, huyendo por sus vidas. Se esparcieron mis hermanos de la iglesia primitiva y formaron iglesias en toda Asia gracias al trabajo de Pablo y de los apóstoles. Pero llegó un momento de que ya no había apóstoles. Llegó un momento que habían muerto. Llegó un momento que no había quien les predicara o quien estuviese como ellos en el principio. Porque Juan tampoco lo tenía, porque lo habían aislado en una isla, para que nadie estuviese con él, para que nadie lo pudiese ver. Y Juan le escribe el Apocalipsis a las iglesias de Asia y a nosotros, para que entendamos que aunque Jerusalén está destruida, para que entendamos que aunque el maligno está a través del imperio de Roma, hay una esperanza y es Jesús. Hay una esperanza y es mi Señor Jesucristo. Empezamos capítulo 1, versículo 1. El que lo tenga lo puede leer, hermano. Empezamos. Sí, hermanita. Esta revelación Dios se la dio a Jesucristo para que mostrara a sus siervos lo que pronto tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel y se la dio a conocer a su siervo Juan. Amén. La palabra Apocalipsis, revelaciones, la palabra significa destapar, descubrir algo que está oculto. Es una revelación de quién. Ubica el pasaje y empecemos a ver de quién es esta revelación. No es la revelación de cualquier persona, no es la revelación de un profeta que Dios le habló en el tiempo antiguo y le fue dada esta palabra. Es la revelación del mismísimo Jesús a Juan, el cual le dio para mostrar a sus siervos acontecimientos que deben de suceder pronto. La palabra prontitud es futuro. Va a suceder en un tiempo próximo. La palabra significa que no ha venido algo distinto en Juan a través de Jesús. Entonces, el mal, hay tres cosas que coloco yo aquí. La venida de Cristo es inminente, porque se lo van a decir a Juan. El mal va a ser juzgado y los muertos van a resucitar y van a tener una vida eterna. Esos son los acontecimientos que han de suceder en esa prontitud o en ese futuro. Jesucristo viene, el mal va a ser juzgado y los muertos resucitarán. Seguimos leyendo, versículos 2 y 3, hermano. Por favor, lo pueden leer. Amén. Ya damos testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo se acerca. Amén, hermano. Hay algo que debemos ir tratando de darle contexto. Hay géneros literarios en la palabra. La palabra de Dios está hecha en poesía, está hecha en forma de cantos, está hecha en género narrativo y está hecha en género de apocalíptico o de revelación
o quizás de futuro. Entonces, nos va a relatar aquel que es fiel, como dice la palabra. Este es un relato del testimonio de Jesús. ¿Te acuerdas de primera, segunda y tercera de Juan? Y este es el testimonio de Juan, que yo lo vi. ¿Se acuerdan? Ahora este es el testimonio de ¿quién? De Jesús, que está reinando. Juan escribe, por favor. Es algo que se acaba de cambiar el sentido de la palabra. Ahora, Juan está dando testimonio del que tocó, del que vio y del que oyó. Pero aquí en este pasaje, el testimonio es el mismo Jesús. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía. ¿Usted quiere ser bendecido? Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras del Apocalipsis. Vamos a recibir bendición de lo alto. Vamos a ser alumbrados por el verdadero sol, que es Jesús, por la verdadera luz, que significa el mismísimo Dios. Porque ustedes son luz, ustedes son sal, a eso se refiere. Y bendice a todos los que escuchan el mensaje y lo obedecen a lo que dice. Porque no somos oidores olvidadizos, sino somos hacedores de la palabra. El tiempo está cerca. ¿De qué tiempo se está hablando? De lo que hablamos anteriormente. Que Jesús viene. ¿Para qué? Para juzgar al mal y luego para resucitar a todos aquellos que están con Jesús. Versículo 4, hermanitos. Por favor. Amén. Amén. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Amén, hermanos. Empezamos a ver contexto y vamos a ir viendo dónde se encuentran estas iglesias. Hay un pequeño croquis aquí. Actualmente, las iglesias de Asia se encuentran en Turquía. Esto sería toda la zona de Turquía actualmente. Aquí tienes a Egipto y aquí tienes la parte de Israel con Jerusalén. Esas iglesias, lo puedes ver un poco más claro allá, están siendo atribuladas, están siendo afligidas. Hemos escuchado muchas prédicas acerca de las iglesias del Apocalipsis. Hemos tomado referencia inclusive a Éfeso porque ha perdido su primer amor. Hemos tomado referencia a Esmirna porque es grande en su pobreza, pero su trabajo es hermoso para el Señor. Hemos visto cosas maravillosas de cada una de ellas. Pero ahora, con el contexto que estamos estudiando, ellos están siendo rodeados, perseguidos, están en un tiempo de que quizás la esperanza ha disminuido en ellos, porque lo que decía el profeta, decía, porque el padre entregará al hijo, el hijo entregará al padre, la nuera entregará a su suegra. Hermanos, estamos viviendo tiempos de esa iglesia y por eso es que Jesús le va a decir a Juan, escribe. Escribe porque no quiero que se pierdan ellos. Escribe porque no deseo que las iglesias de Asia, que son un pilar fundamental para, inclusive para nosotros como iglesia aquí en Madrid, es fundamental para todos nosotros. Yo escribo por acá y dice, las cartas habían sido dirigidas de tal manera que pudieran leerlas y pasarlas a otro de forma que sean ejemplos de ellos y de nosotros. A mí me enseña Éfeso muchas cosas, hermano. Usted enseña a Corintios muchas cosas. Debemos entender que estos ejemplos son para nosotros. Vamos a hablar de qué significan los 7 espíritus. Está hablando del Espíritu Santo. Está hablando del que inspira a los apóstoles a escribir la palabra. Yo, Juan, escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Ya las vamos a nombrar, como lo dice versículos más adelante. Gracia y paz a ustedes y al que es. Gracia, el regalo de Cristo. Yo les recuerdo a las iglesias de Asia, dice Juan, la gracia de Jesús. Él vino a morir por nosotros, a ser entregado. Y por su regalo, yo soy salvo. No tengo que trabajar ni hacer obras para ser salvo. La salvación es totalmente gratuita a través de Jesucristo. La paz que nosotros hemos estudiado con Jesús, no la paz del mundo.
La paz del mundo, esa tribulación que el mundo tiene, ellos dicen eso no es la paz. Tener paz es estar estable económicamente, tener paz es haber alcanzado logros y metas terrenales. Pero la paz del cristiano, que sobrepasa todo entendimiento, es que cuando están en pruebas y en angustia y en tribulación, estamos en una armonía perfecta con Jesús, con el Padre y con el Espíritu Santo. Que no existe nada que me pueda apartar de Él. Si yo estoy enfermo, le doy gloria a Dios, porque me acerco a la muerte, porque me voy a encontrar con Jesús. Usted quiere ver a Jesús, tiene que morir. Usted quiere encontrarse con el mismísimo Dios, tiene que partir de este mundo. El cristiano no ve la muerte como algo malo para él. El cristiano ve la muerte como un cambio necesario para estar con Jesucristo, para estar con el Padre. Esa paz. Ustedes, de aquel que es, que siempre era y que aún ha de venir. Usted sabe de qué está dando el pasaje de la Trinidad, hermano. Y te está diciendo al que es, que siempre era y aún está por venir. El Dios Padre siempre ha estado. El del siete espíritu es el Espíritu Santo. ¿Y qué dice el versículo 5? Y de Jesucristo. Quizás habías notado que este versículo, no, pero es que mi Señor Jesús es el alfa y el omega. Amén. Pero este pasaje habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Jesús está apoyado en el versículo 5. La Trinidad perfecta, hermano. Como Juan ha escrito en Apocalipsis, ¿qué ha ocurrido en la isla de Patmos? ¿Qué está pasando con Juan, ese apóstol anciano ya, de oficio pescador? ¿Qué está pasando con Juan? Ahí en la isla, cocinándose un pescado, no lo sé, quizás comerá pescado o otra cosa. Pero el tema es qué está pasando en él. Yo necesito pensar cómo estaba pensando Juan. Jesús le contestó, vamos a Juan 14, vamos a conocer a Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, Jesús le contestó a ellos, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por medio de mí, dice Jesucristo a Juan y a los demás. Versículo 17 de 14 de Juan dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Esto es una parte importante, hermanitos. Ahora Él vive en ustedes, porque ya tienen el don del Espíritu Santo. Y después estará con ustedes cuando Jesús se fue, cuando Jesús se marchó. Hechos capítulo 1, la ascensión de Cristo en las nubes. Hechos capítulo 2, hay un estruendo de viento como de fuego que describe Lucas y desciende sobre los apóstoles el Espíritu Santo en poder y estará en ustedes. Versículo 27 de primera de Juan, lo que ya hemos estudiado. Pero ustedes han recibido ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y Él vive ¿dónde? Dentro de cada uno de ustedes. Imagínate, hermano, lo que está escribiendo Juan en Apocalipsis. ¿Por qué lo escribe? Porque el Espíritu Santo está ¿dónde? Dentro de Juan. ¿Por qué está escribiendo así? Así que no necesitan que nadie les enseñe. Oído a esto, hermano. Juan no necesita que nadie le diga nada porque tiene el Espíritu Santo dentro de él. Tiene el poder del Espíritu Santo. Él es uno de los 12. Él tiene ese día de Pentecostés, lo vivió, estuvo allí. Él empezó a hablar lenguas arameas, hebreas, egipcias, de todas las tribus, de todas las naciones. Tuvo el poder, lo tiene, vive en él. Le enseñará todo lo que necesitan saber y él enseña verdad y no mentira. Apocalipsis 19:11. Esto es Juan. Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco y su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace la guerra justa. Así podemos asegurar, hermanos, podemos asegurar plenamente que el mensaje de Juan es cierto, que el mensaje de Juan es confiable, que el mensaje de Juan es palabra viva de Dios y eficaz. Versículos 5 y 6, por favor, hermanitos, por favor lo pueden leer.
Versículos 5 y 6, hermanos. Amén. Amén. Y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra, Él nos amó, con su sangre nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Por eso a Él sea dada la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanita. Cuando habla de la resurrección, cuando habla de que Él fue el primero en resucitar entre los muertos, cuando Jesús murió, que el imperio de Roma sella la cueva y le pone los precintos de Roma y dejaron a unos guardianes allí y de repente se aparece un ángel del cielo, destruye la roca, los guardianes se quedaron perplejos y nadie había visto ese acontecimiento en la tierra. Él es el primero de levantarse de entre los muertos. Ahora, tú pregúntate algo. ¿Cuántas veces Jesús ha dicho que Él es el camino, la verdad y la vida? ¿Cuántas veces lo ha repetido? Jesús necesita decirte esta mañana que Él ha sido el primero, pero va a ser primicias también de los que han de venir. Porque también han de venir los demás y nosotros estamos ahí. El gobernante de este mundo, como decía Jesús, se enseñorea sobre las naciones, pero Jesús está hablando al gobernante que se va a mostrar como el sacerdote dentro de sacerdotes, se va a mostrar como un rey en medio de reyes, se va a mostrar de esa manera. Muchos piensan que al anunciar a otros que no sean de Jesús, han hecho sus vidas que no se entienda por qué no ha cambiado. A veces creemos que Jesús no está obrando. A veces pensamos que Jesús se ha ido y tenemos un pensamiento como que quizás estamos huérfanos, que la venida ha tardado mucho. Quizás hemos pensado muchas cosas, pero la paciencia de Dios no es mi paciencia, pero el conocimiento de Dios no es mi conocimiento. Debemos entender este pasaje de la forma en que Jesús quiere mostrar y quiere esperar que todos entren en la iglesia. Jesús desea esperar que todos se procedan al arrepentimiento. Él ha hecho en nosotros un reino de sacerdotes para Dios. ¿Usted sabe qué está haciendo hoy aquí? ¿Sabe qué está haciendo usted hoy aquí en la iglesia? ¿Qué hacía el sacerdote, hermano? Presentarse ante la presencia de Dios como holocausto, para decirle a Dios que Él ha pecado. Primeramente el sacerdote, luego el pueblo, efectivamente. Si somos sacerdotes, usted se ha presentado a la presencia de Dios, ¿qué debe hacer? Presentarse en sacrificio vivo y en culto agradable a Dios. Porque hemos venido a adorar a Dios, amén. Hemos venido a saber más de Dios. El Padre, a Él debe ser toda la gloria, el poder y por siempre. Versículo 7, miren. Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que le traspasaron. Y todas las naciones del mundo harán lamentación por Él. ¿Por qué las naciones hacen lamentación por Él? ¿Sabes por qué? Porque no son las iglesias. ¿Sabes a quién viene a buscar Jesús? A su esposa. ¿Sabes a quién viene a buscar Jesús? A la amada, ataviada, a la iglesia del Señor. Él no viene a buscar a las naciones, porque el mundo niega a Jesús, porque el mundo no está con Jesús. ¿Te acuerdas cuando Jesús le decía, Juan 17, orando a su Padre, Padre, ellos no son del mundo, el mundo los aborrece, pero yo los envío al mundo, Padre, líbralos del mal? Jesús no viene a por el mundo, Jesús viene a por la iglesia, por su iglesia. Y así como se ha ido, ¿te acuerdas lo que dijo el ángel? Hechos capítulo 1. ¿Te acuerdas lo que dijo? Galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Aquel que se ha ido de esta manera
ha de venir. Ha de venir. Qué maravilloso es saber todo esto. Hay un texto que me llama la atención acerca de lo traspasaron. Lo único que he encontrado acerca de esto, que quizás le damos un contexto, puede referirse que estarán presentes al ver el Cordero resucitado. Estarán presentes aquellos que clavaron a Jesús y lo traspasaron con la lanza después de muerto. Puede que se refiera a este pasaje. Puede que se refiera también, vamos a darle contexto abierto, puede que se refiera a aquellos que traspasaron a mis hermanos cristianos. Puede que se refiera a aquellos que hicieron mal a cualquier hermano de la iglesia. Porque ¿sabes qué decía Jesús? En cuanto ustedes le hagan daño a uno de estos pequeños, me lo están haciendo a mí. Cuando Roma sitió Jerusalén y la volvió a cenizas, quizás habían traspasado los límites de Dios, habían quebrantado a los cristianos, habían matado a Esteban. Muchas cosas han pasado. También le damos contexto que traspasaron a Jesús. Amén. Versículo 8, hermano, ¿cuál leemos? Dios el Señor dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Soy el Todopoderoso. Amén. Cuando estuve estudiando este capítulo y llegué a este versículo, llegó un momento, hermano, que no pude continuar, porque el yo entender quién está en este pasaje, hay que sentir temor y reverencia. ¿Te acuerdas lo que decía? A Dios se le da gloria, honra y honor. Pues yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Está hablando el mismísimo Padre. Yo soy el que es, el que siempre era, el que aún está. Yo soy el Todopoderoso, hermano. Si yo te hablo del Padre, te hablo del Hijo. Y si te hablo del Hijo, te hablo del Padre. ¿No han entendido? ¿Te acuerdas el pasaje? ¿No has sabido? Muéstranos al Padre. ¿No has sabido que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? ¿Tengo que yo mostrártelo? Nos lo están mostrando, hermano, en el pasaje. ¿Usted quiere ver a Dios? Ahí lo tiene. Él ha estado desde siempre, desde la creación, desde todo momento. El alfa y el omega en alfabeto griego significa inicio y final. También los libros de Isaías dan una referencia, lo pueden ver luego si quieren, 44:6 y 48:12. Lo pueden ver. Sin él usted no podrá tener nada que sea eterno, hermano. Usted sin el Todopoderoso no puede tener nada que no sea eterno. ¿Sí? Sí. Sí, hermanito. Bueno, no es relevante para nosotros porque consideramos que sabe de eso. Hay una religión, que dice que Jesucristo no es el Dios Todopoderoso. Sí, que no es, lo sé. No es el alfa y el omega que habla Isaías, de Jehová. Sí. Y en este versículo, quizás no es alterado la traducción que ellos tienen. Mantenemos la doctrina de que Jesús no es el Dios Todopoderoso. No acepta la Trinidad con sus unidades. Inclusive versículos anteriores, como veía, el que él era, el que es, el que ha de venir, el de los 7 espíritus y Jesucristo, hablando de los 3. Así es, amén, hermanito, muy bien, gracias, Joel, gracias. Entonces, empezamos con las visiones. A partir de este momento, ya Juan es llevado. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar a la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Esto era un hombre para los principales, para los herodianos, para los fariseos, para cualquier persona peligroso. ¿Por qué? Porque tiene tanto denuedo, tanto amor por Cristo, tiene tanta sabiduría de Dios, ha estado
de la mano con Jesús, ha estado viviendo con la madre de Cristo, que él es peligroso, hay que exiliarlo, hay que matarlo. ¿No se dan cuenta que están actuando con los apóstoles igual como actuaron con Jesús? Lo están martirizando, lo están haciéndole daño. ¿Quién murió a filo de espada? Jacobo. ¿Quién lo decapitaron supuestamente en escrituras fuera de la Biblia? Supuestamente decapitaron a Pablo, porque él dijo a Timoteo, Timoteo, ya yo estoy preparado para ser un heraldo, para ser aniquilado. Hay contextos, hermano, aquí. Por causa de la palabra me han exiliado. Muchos, hermano, muchos en el día postrero. Hablando de la segunda venida de Cristo, en el día final, en el juicio, muchos no dirán eso. Es lamentable y triste. Porque van a decir, oye, yo tenía este don, pero yo me callé. Siervo malo y negligente. ¿Qué haces yo dándote este dinero y no lo diste a los banqueros y lo pusiste a producir más? Juan se le dieron dones, lo puso a producir a 60 y a 100 por uno. Y ahora Juan ya no puede seguir hablando. ¿Sabes quién lo encadenaron? Y ante Agripa decía, por poco me apresaron a ser cristiano, dijo Agripa. Y Pablo le dijo, sí, por poco. Ojalá no fuera por estas cadenas que tengo puestas. Hermano, Pablo, preso en Roma, Juan, preso en Patmos. ¿No te parece algo similar con los apóstoles? Que los están destruyendo. ¿Y sabe algo? Jesucristo les dijo, yo a ustedes les voy a dar 12 tronos. Y ustedes van a juzgar, inclusive a los de Sodoma y Gomorra. Ustedes son más nobles. Por causa de la predicación. Hermanito, aquí está Patmos. Actualmente sigue estando Patmos ahí. Y esto es Turquía, las 7 iglesias del Apocalipsis. Quizás te parece cerca. ¿Cómo te sentías, Jorge, sin tu esposo? Vacío, totalmente vacío. ¿Cómo se siente algún hermano aquí cuando no está en la iglesia? Siente como Juan, piensa como Juan. Juan está aquí, hermano, solo. Solamente en oración, solamente hablando con Dios, y está ahí sin congregación. Imagínate, el amor de Cristo no es solamente para la iglesia de Asia, ni las 7 iglesias del Apocalipsis. El amor de Cristo es para Juan, porque lo necesita. Juan puede terminar la carrera mal, hermano. Juan puede terminar la carrera negando a la fe. Pablo decía, no me des mucho para no vanagloriarme, pero no me lo quites todo para no negar mi fe. Pablo lo tenía muy claro y lo predicó y hoy lo sabemos. ¿Tú crees que Juan no lo había pensado? ¿Tú crees que Juan no le pasaba por la cabeza que habría hecho mal? Juan el Bautista en la cárcel empezó a divagar. ¿Será que era el Mesías? ¿Puedes preguntar, por favor, si es ese Jesucristo, el Mesías, el que ha de venir? Y Jesús tiene tiempo para Juan el Bautista. Sí, mira, dile a Juan el Bautista que los ciegos están viendo, los sordos están oyendo, los paralíticos están caminando. Ve y dile eso a Juan el Bautista, yo soy el que ha de venir. Amén. Dios tiene tiempo para todo. Dios tiene tiempo hasta para un hombre exiliado en Patmos. No está solo. Quizás nos sentimos así, pero Dios no abandona. Voy a hacer un paralelo. El profeta Jonás lo tragó la ballena y estuvo 3 días en el vientre del gran pez. ¿Usted cree que Dios se apartó de él? Estuvo allí. Cuando Jonás clamó a Dios dentro de la ballena, Dios dijo a la ballena, escúpelo en la tierra, porque he escuchado el clamor de Jonás.
Dios habrá escuchado el clamor de Juan para darle esta revelación. Dios escuchó el clamor de Eliseo. Dios escuchó el clamor de Elías. Me están matando. Acabo de degollar a 450 profetas de Balaal. Estoy huyendo. Ayúdame. Yo acabo de orar para que no llueva. Tú me escuchaste. Pero ¿dónde voy? Ve a Sarepta. Yo te voy a ayudar. No estás solo. Una viuda te va a alimentar. Los cuervos te darán de comer. Yo te ayudo. Ese es el contexto. Versículos 10 y 11. Por favor. Lo pueden leer, hermanitos. En el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Amén. ¿Sabes cuando Moisés subía al monte Sinaí y el pueblo le pidió a Moisés: nosotros queremos oír la voz de Dios? Llévanos. ¿Qué escucha el pueblo? ¿Se acuerdan? ¿Se recuerdan lo que escucha el pueblo? No queremos oír la voz de Dios, porque es estruendo de muchas aguas. No podemos con eso. ¿Qué escuchó Juan? Una voz como una trompeta. ¿Tú crees que Juan va a decir: no quiere escuchar tu trompeta? Sí. Atúrdeme, grítame, como tú quieras hablarme, mi Señor. Yo necesito oírte. Yo quiero oírte. Y le decía: escribe un libro, escríbelo. Todo lo que veas y envíalo aquí a las iglesias. ¿Por qué? Porque yo los amo en verdad a las iglesias, dice Jesús. Yo amo a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia, Laodicea. ¿Sabes algo? Esta mañana Dios te está diciendo que aquí está la iglesia de Madrid, y Dios está diciendo que está la iglesia en Honduras, en Venezuela o donde provengas. Dios ha dicho esto, y el que lo lea a la iglesia será que bendecida, ¿no? Lo que vamos a hacer anteriormente. Dios conoce las iglesias, Dios conoce su iglesia, Dios conoce su esposa ataviada, y Él le va a dedicar un tiempo para ella, porque no desea. Tú imagínate, esposo, lo que estemos casados, ¿tú deseas que tu esposa se pierda? ¿Tú deseas que tu esposa desfallezca de su fe? ¿Tú deseas que tu esposa no permanezca fiel a ti como marido? Y esto no es por la fuerza. Jesús nos lo ha hecho de esa manera. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a Éfeso, como Cristo ama a Esmirna, como Cristo ama a Pérgamo. Por favor, Éfeso, no pierdas tu primer amor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas han de pasar, ya han de venir. Esmirna, por favor, ten en cuenta muchas cosas. Ya lo vamos a estar estudiando, hermanitos. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candeleros de oro. Las 7 iglesias del Apocalipsis significa los candeleros. Y de pie en medio de ellos, candeleros, que había alguien semejante al Hijo del Hombre. Esta palabra, Hijo del Hombre, la menciona mucho el profeta Daniel en sus profecías apocalípticas también. Y dice: y vi alguien como el Hijo del Hombre, porque es el Hijo del Hombre, que vestía una túnica larga como una banda de oro que cruzaba el pecho. Hermano, ¿quién es el sacerdote nuestro? Jesús. Viste una túnica blanca, larga. Él viste un cinto de oro, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Porque Él nos ha dicho que será un sacerdote en medio de sacerdotes. Es una belleza saber que Jesús está de nuestro lado. El Hijo de Hombre se repite muchas veces en el Nuevo Testamento en referencia a Jesús como el gran Mesías. Como el Mesías. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y sus ojos eran como llamas de fuego, y los pies eran como bronce pulido refinado en horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Hermano, estamos viendo algo que Juan está tratando de escribir, algo que Juan está tratando
de plasmar en letra, pero su vista ve cosas inexplicables, hermano. Lo más cercano que Juan nos puede acercar a lo que está viendo es que está viendo al mismísimo Jesucristo resucitado entre los muertos. Lo está viendo una túnica, un cinto, su rostro resplandece como el sol. Hay llamas de fuego, está pulido. Ese hombre es el Cordero, hermano. ¿Está viendo el Cordero usted allí hoy? ¿Se lo está imaginando? Acércate al pasaje y ve lo que está viendo Juan. Al mismísimo Dios. Tenía 7 estrellas en la mano derecha y la espada aguda de 2 filos que salía de su boca, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Jesús tiene en su mano derecha las 7 iglesias del Apocalipsis, porque Él las sostiene, porque Él las guía, porque Él las protege, porque su esposa no la va a abandonar. La espada, la palabra de Dios, sale de su boca, porque lo que Jesús ha dicho se va a cumplir. Porque lo que Jesús dice se va a suceder pronto. Como dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que no viene a través de mí no tendrá vida eterna. Pero el que sí lo hace tendrá vida eterna. Cuando Jesús ha dicho palabra, se cumple. La espada tiene 2 filos, hermano, porque te puede condenar y matar. Pero tiene otro filo que te puede salvar. Tiene un filo que te puede llevar a la eternidad. La palabra te puede condenar y la palabra te puede salvar. No hay un camino intermedio. Por eso es que tiene 2 grandes filos. Y la espada es útil para redarguir, para instruir, para corregir, para que así el hombre de Dios esté enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra, dice el libro de los Hebreos. Dice Pablo a Timoteo, dice el libro de Tito, dicen los apóstoles. Hermanos, hay muchos pasajes que hablan de esto. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Yo creo que este es el pasaje más emotivo del capítulo 1. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, hermano, ¿usted puede sentirlo? Usted puede ver a Juan postrado en el suelo y que Jesús le haya puesto la mano a mi señora así. ¿Le haya puesto la mano a Juan? No tengas miedo, yo soy el primero y el último. No tengas miedo, Juan. Estuvimos juntos, Juan. Tenemos muchos momentos juntos, Juan. Tranquilo, este exilio no es tan fuerte para ti, Juan. Vienen cosas maravillosas, Juan. Ánimo, mucho ánimo. Yo soy el que vive y estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo para siempre, por siempre y para siempre. Y tengo el poder de las llaves de la muerte y de la tumba. Juan, yo voy a sacarte de Patmos. No vas a quedarte en Patmos, Juan. ¿Usted sabe el bálsamo que está recibiendo Juan en este pasaje? Las buenas nuevas de Juan son estas. Las buenas noticias de Juan son estas. Gracias, mi Señor, por sacarme de aquí. Yo sé que voy contigo. Eso significa este pasaje. Y cuando tú estás en Patmos, ahora voy contigo y conmigo. Cuando estamos en Patmos, el Patmos del trabajo, la isla de un infierno que vivamos, la separación, la pérdida de un familiar, una enfermedad, llama a la isla de Patmos. Entiende que Jesús te pone la mano encima. Entiende que Jesús no te abandona. Entiende que Jesús te va a guiar. No desfallezcas tu fe. No permitas que este mundo llamado isla de Patmos te aparte del amor de Cristo. No permitas, porque Él te ha dicho, mírame, yo estoy vivo, dice el pasaje. Yo estoy vivo. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que han de suceder. Lo que está sucediendo ahora es que yo te acabo de tocar, Juan. Lo que sucedió ahora, Juan, te acabo de decir que te voy a sacar de Patmos, que vas a vivir conmigo. Escríbelo. Este es el significado, terminamos, del misterio de las 7 estrellas que viste en la mano derecha de los 7 candeleros de oro.
son las 7 estrellas, son los ángeles de las 7 iglesias. Y las 7 candeleros de oro que viste son las 7 iglesias. Hay un contexto que se puede armar acá. Yo puedo decir que estos ángeles, que se refieren a los candeleros, pueden ser los ministros que están guiando congregaciones para que para que el redil no vaya en pos de idolatría o no vaya en doctrina falsa. También yo puedo decir que efectivamente Dios protege su creación con las centenas de millares de ángeles que tiene como ejército. Hay mucho contexto acá, pero lo que sí sé, que la suma de la palabra es la verdad, según Salmos. Y el apóstol Pablo y el apóstol Pedro especificaron a los que son ancianos, diáconos, predicadores, evangelistas y maestros, que tienen mayor responsabilidad ante Dios por predicar su palabra, por guiar a un pueblo, por hablar de Jesús. Caerá más responsabilidad sobre ellos. Quizás se refiera a eso, quizás se refiera directamente a los ángeles de Dios. Hemos acabado el capítulo 1, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Voy a parar un momento acá.